Ya está, muy bien. Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes, buenas tardes, Erlita, buenas tardes, Daisy. Vamos a iniciar la clase de hoy, recordando un poco lo que habíamos estado conversando la clase pasada. Erlita, ¿te recuerdas lo que habíamos hablado o de qué tema estábamos conversando la clase pasada? Erlita. Erlita, ¿me escuchas? ¿Me escuchan, chicas? ¿Mm? Daisy, ¿me escuchas? Daisy Caruajulca Vaca, ¿me escuchas? Erlita. Luz. Luz Iris. Sí, Miss, buenas tardes, sí. Buenas tardes, Luz. A ver, Luz, ¿estuviste en la clase pasada, Luz? Sí, ¿verdad? No, Miss, no, ¿No estuviste? no, Ya. Miss. A ver, para poder iniciar con la clase del día de hoy, la clase pasada, habíamos Ya, estado hablando sobre la oración, ¿ya? Los ya, diferentes tipos de oración según la cantidad de sus elementos. Tocábamos también el hecho de el tipo de oración cuando tenga sujeto y predicado. Sí, habíamos estado hablando sobre la oración unimembre y la oración bimembre, ¿ya? El día de hoy, por eso vamos a ver el tema de el sujeto, ¿ya? El sujeto y el predicado. ¿Qué será el sujeto y qué será el predicado? Luz. Luz, ¿me podrías decir qué es el sujeto y qué es el predicado? Así a grandes rasgos, ¿no? A lo que tú entiendas nada más. No una definición concreta, sino simplemente decirme para ti qué es el sujeto y qué será el predicado. Erlita. Erlita. Erlita, Daisy, ¿se encuentran ahí? Dígame, Miss. A ver, Erlita, ¿para ti qué es el sujeto? ¿O cómo le El sujeto, defines tú al sujeto? bueno, el sujeto para mí es la persona o cosa que, para mí es eso, Miss. La persona o cosa. Ya puede ser. Vamos a ver si es la persona o cosa. ¿Ya? Que, El Miss, porque sujeto. de mí se desunió, hace ratito se desunió, se fue la línea y se desunió, pues no he escuchado nada. Ya, ya me avisas. A ver, vamos a empezar. El sujeto va a ser aquel ser vivo que realiza la acción de quién, dijimos también en la clase pasada, del verbo,
Ya ese es el sujeto. Ya chicos, recuerden ello, el sujeto es el ser vivo. Ya se puede mencionar como sujeto sustantivo aquella persona, animal, objeto o cosa que realiza la acción ¿de quién? Del verbo, porque el verbo, recordemos, que es la acción del sujeto. Por ejemplo, yo digo, Erlita cocina. Ahí, ¿cuál es el sujeto? En Erlita cocina, ¿cuál es el sujeto, chicas? Erlita. Erlita. ¿Y cocina qué será? Predicado. No, sería el verbo, porque es la acción que tú estás Vale. realizando. El verbo es la acción que tú realizas, ¿ya? Que el sujeto realiza. Por ejemplo, tenemos Juan come mucho. ¿Qué nos dice? Que el sujeto es Juan. ¿Y come qué será? Sujeto. Verbo. El verbo, ¿ya? Come, jugar, bailar, cantar es verbo, ¿ya? Toda acción que realiza el sujeto, ¿ya? Tengan en cuenta ello. En la siguiente oración dice, el perro corre por el parque. ¿Cuál es el sujeto? Nos dice Perro. el perro. ¿Y qué está haciendo el perro? Correr por el parque. Correr. Entonces, correr, ¿qué será? Verbo. Exacto. Es también verbo, ¿ya? Entonces, ese es cuando nosotros hablamos de la primera definición, que el sujeto es el ser vivo, ¿ya? Ahora, también es el ser o el objeto del que se dice algo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, este lápiz no tiene punta. ¿Cuál es el sujeto ahí? ¿De quién yo estoy hablando? ¿Mm? ¿De quién yo estoy hablando ahí en la oración? Este lápiz no tiene punta. Del lápiz, que no tiene punta, Miss. Exacto. Entonces voy a decir que este lápiz sería el sujeto, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, esta olla está sucia. ¿Cuál es el sujeto? La olla. Exacto. La olla va a cumplir la función de sujeto. ¿Ya, chicos? Hasta aquí. ¿Está claro respecto al sujeto? Sí, Miss. Claro, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué será el predicado? El predicado va a ser toda aquella parte de la oración que no es el sujeto. ¿Qué quiere decir ello? Que el sujeto está muy aparte y el predicado va a ser lo que sobra, ¿no? La acción que realiza el sujeto o lo que se dice de él, ¿ya? Ese es el predicado. Por ejemplo, tenía el ejemplo, Juan come mucho. ¿Quién dijimos que era el sujeto en esa oración? Juan. Muy bien, Juan es el sujeto, ¿cierto? ¿Qué es lo que sobra? Come mucho. ¿Qué hace Juan? Come mucho. Entonces, come mucho, ¿qué sería? El predicado, Miss. El predicado tiene que ser, porque yo ya no solamente estoy hablando de una sola palabra, estoy hablando de toda ya la acción, ¿cierto? Y toda la acción ya es el predicado, porque recordemos que es la acción, ¿ya? Ahora, el perro corre por el parque. ¿Quién era el sujeto ahí? El perro. El perro. ¿Qué está haciendo el perro? Corre por el parque. Es el predicado, Corre. Miss. Es el predicado, ¿ya? Y lo mismo sucede cuando hablamos de este lápiz no tiene punta. Este lápiz cumple la función de sujeto, mientras que no tiene punta, es de lo que se está hablando de lápiz, cumple la función de predicado,
Ya, chicos, tengan en cuenta ello. ¿Ya? Ahora, hay un truco que nosotros debemos tener en cuenta para identificar el sujeto o el predicado. ¿Ya? Hay 5 pasos que debemos de seguir. Primero es buscar el verbo de la oración. Siempre debemos de buscar ello. ¿Ya? Buscar, ¿cuál es el truco? Buscar el verbo. Una vez que yo he identificado el verbo, automáticamente voy a saber que esa parte pertenece al predicado. ¿Ya? Luego también debemos preguntar al verbo quién hace o quiénes hacen la acción. ¿Cómo sería, por ejemplo, no? Por ejemplo, en la oración, Juan come mucho, mi pregunta sería, ¿quién come mucho? Para yo saber o identificar el sujeto, ¿cierto? Si yo pregunto, ¿quién come mucho? ¿Cuál será mi respuesta? Juan. Juan. Y rápidamente identifico al sujeto, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los trucos, ¿sí, chicos? Ahora, ¿cuál es el siguiente truco? Dice, la respuesta nos dice que es el sujeto, ¿no? Debemos de subrayar, dice, siempre al sujeto. Ese es otro de los trucos, ¿ya? Subrayar el sujeto, ¿ya? Ahora, con otro color dice subraya el predicado, que será todo aquello que no es sujeto. Entonces, de esa manera, si yo ya subrayé el sujeto, automáticamente sé que lo restante va a ser el predicado, va a cumplir la función de predicado. ¿Y chicos? Entonces, ese es uno de los trucos que nosotros debemos de seguir para poder identificar, ¿ya? Acá algunos ejemplos, a ver. En Pedro come patatas, dice. ¿Qué cosa hago primero? Primero busco el verbo, ¿cierto? ¿Cuál es el verbo? El verbo es come. Le preguntamos al verbo, ¿quién come? La respuesta va a ser el sujeto. ¿Quién come? El que come es Pedro. Por ende, Pedro es el sujeto. Y subrayamos al sujeto, pues, ¿no? De un color y lo restante con otro color y sobreentendemos que es el predicado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, a ver. A ver, en estos ejemplos de acá. A ver, ¿lo podrán desarrollar o no? Siguiendo esos pasos, chicos. Erlita, Jessica, Daisy. Diga, Miss. A ver, practiquemos con estos ejemplos de acá que les estoy mostrando. A ver, unos 3 minutos para que lo desarrollen. De la primera, Erlita, a ver, me haces la primera, ¿ya? La que dice, Carlos es una persona muy simpática. Me identificas el sujeto y el predicado, ¿ya? Miss, Carlos es el sujeto y el predicado es una persona muy simpática. Exacto. ¿Y en la segunda? En la segunda Ambar oración. es el sujeto y le gustó bailar, es el predicado. Ya, muy bien. ¿Y la última? Adrián es el sujeto y Joaquín. Iremos juntos al cine mañana, es el predicado, Miss. ¿Solamente Adrián es el sujeto? No, Adriana y Joaquín, Miss. Ah, ya. Iremos juntos al cine mañana, es el predicado. Exacto. Adrián y Joaquín son el sujeto y irán juntos al cine mañana es el predicado. Fácil o no identificar el sujeto y el predicado. Sí, Miss. Fácil, ¿verdad? Muy fácil. Muy bien. Ahora, les voy a mostrar, a ver.
Me avisan, por favor, si visualizan mi pantalla, ¿ya? Aún ahorita no, Miss, no hay nada. Ahora, Ya, Miss. ahora sí, ¿verdad? Muy bien, aquí es complementario lo que hemos venido conversando sobre el sujeto que también es llamado sintagma nominal, ¿ya? Que hemos dicho que es el sujeto, el sintagma nominal, es parte de la oración bimembre, lo que hemos visto en la clase pasada, ¿ya? Por eso les decía que es complementario, ¿ya? Que es quien el sujeto va a mencionar qué cosa dice al ser, ¿ya? Ya sea animal, persona o cosa de quien se esté hablando, ¿ya? Y en base al contexto recibe la acción verbal, ¿ya? Por ejemplo, tengo el reloj tiene una aguja rota. ¿Cuál es el sujeto ahí? El reloj. El reloj. Y tiene una aguja rota, ¿qué será? Predicado. El predicado, ¿ya? Y acá estamos en presencia de la identificación, ¿no? Como les decía en la anterior, ya sabemos cómo identificar. Para yo identificar al sujeto, me hago dos preguntas. ¿Cuáles esas preguntas que yo me tengo que hacer? Chicos, ¿qué preguntas yo me tengo que hacer para identificar al sujeto? Lo mencioné anterior. El predicado, Miss. O perdón, el No, verbo. no, no. ¿Qué preguntas, cuáles son las preguntas que yo me tengo que hacer dentro de una oración para poder identificar al sujeto? ¿Mm? ¿Cómo yo identifico al sujeto? Les mencionaba en el anterior ejemplo. En persona o ¿Mm? Les acabo de decir, chicas. En el truco, ¿se recuerdan? ¿Cuál es el truco para identificar al sujeto? ¿Mm? Acá nos dice, chicos, para identificar el sujeto de una oración, debemos de preguntarnos o hacernos dos preguntas. Cuando es en singular, ¿quién? Y cuando es en plural, ¿quiénes? ¿Ya? ¿A quién debemos de preguntar? Al verbo de la oración, por ejemplo. Tengo la oración, el reloj tiene una aguja rota. ¿Cómo sería mi pregunta para yo identificar al sujeto? ¿Mm? tiene una aguja rota. No, no, no. ¿Pero cómo? Pues en forma de pregunta. ¿Mm? ¿Cómo es la pregunta que yo me hago? ¿Quién tiene una aguja rota, cierto? ¿Esa sería o no mi pregunta? Sí, Miss.
Esa sería mi pregunta, pues chicas. De esa manera, ese es el truco que yo tengo para identificar a qué, al sujeto, porque la respuesta que yo obtengo de esa pregunta va a ser el sujeto, ¿ya? Por ejemplo, en las muchachas bailan muy bien. ¿Cuál sería mi pregunta que yo me tengo que hacer? ¿Quiénes bailan muy bien? ¿Quiénes bailan muy bien? ¿Y cuál sería mi respuesta? Las muchachas. Las muchachas. Identifico, ¿no? Mi sujeto. Sí, Miss. Muy bien, ¿ya ves? Entonces, de esa manera, ¿ya? Entonces, me hago dos, ¿cuáles son las dos preguntas que yo me tengo que hacer? ¿Quién y quiénes? ¿Quién cuando es en singular y quiénes cuando es en qué hemos dicho? Cuando es en plural, chicos, no se olviden, ¿ya? Por favor. Muy bien. Ahora, dentro de la estructura del sujeto vamos a tener ciertas características, ¿ya? Ciertas características. Por ejemplo, vamos a tener primero a un núcleo. ¿Qué será el núcleo? Perlita. Diga, Miss. ¿Qué será el núcleo? ¿Qué es el núcleo para ti? Bueno, para mí sería el núcleo algo que desempeña un sustantivo o que son casi cerca con el sujeto. Es lo mismo, ¿no? El núcleo, cuando nosotros vamos a hablar sobre la estructura del sujeto, el núcleo del sujeto va a ser el sustantivo, ¿ya? Que es lo similar. Por ejemplo, yo tengo, aquel individuo no te conoce. Es como si yo diría, ¿no? Aquel joven no te conoce. ¿Cuál es el sustantivo ahí dentro de esa oración? ¿Mm? ¿Cuál es el sustantivo? Perlita. ¿Mm? En aquel individuo no te conoce, tendríamos como sujeto o como núcleo de esa oración a la palabra individuo, que cumple la función de sustantivo, ¿ya? Y en la siguiente oración dice, el jardín de tu tienda tiene más flores. ¿De quién yo estoy hablando? Del jardín. ¿Qué es el jardín? Es un sustantivo, ¿cierto? Porque es la persona, ¿ya? La persona o el objeto, animal, objeto, cosa, que está realizando qué cosa? La acción, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Qué es el núcleo? Es la parte principal del sujeto y siempre lo desempeña un sustantivo. Entonces, dentro de la estructura del sujeto, el núcleo que va a tener dentro del sujeto va a ser el sustantivo, ¿ya? Luego tenemos un modificador directo y un modificador indirecto. Cuando nosotros hablamos del modificador directo, es aquella palabra que va a estar conectada directamente, pero sin nexo, ¿ya?
con el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? En otras palabras, podríamos decir que cuando está conectado con el sustantivo, ¿ya? Pero sin nexo. Por ejemplo, digo, el vestido morado te queda mejor. ¿Cuál es el sujeto ahí? Vestido. El vestido, ¿cierto? ¿Y cuál sería el modificador directo? Si nos dice que siempre va a ir conectado con el sustantivo. Miss morado. ¿Solo morado? El vestido morado. No, solamente el modificador directo sería el y morado, ¿ya? Como por si se dan cuenta ahí, va siempre pegado o va a ir siempre al lado del sujeto, mejor dicho, del sustantivo, ¿ya? Pero no tiene ningún nexo. Y eso es lo contrario a lo que es el modificador indirecto. En el modificador indirecto sí va a ir también al lado de un sustantivo, pero este modificador va a ir acompañado de un nexo, ¿ya? Normalmente los modificadores indirectos son adjetivos, son artículos, son pronombres o alguna otra combinación de los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, los adverbios, ¿ya? Que se van a caracterizar por qué cosa? Por determinar al sujeto, por cambiar el significado, ¿ya? Y siempre va a tener un nexo. Por ejemplo, yo digo, el profesor de castellano lo tiene agarrado conmigo. Ahí, ¿cuál será el sujeto? El profesor. El profesor. ¿Y cuál sería el modificador indirecto? El portero, creo. Tiene agarrado. ¿Cómo? No. Recuerden que siempre también va a ir al lado del sujeto, mejor dicho, del sustantivo. El de castellano. De castellano, ¿cierto? Porque yo estoy caracterizándolo. Y chicos, tengan en cuenta ello. Cuando yo estoy caracterizándolo, porque recuerden que el modificador indirecto se presenta a través de, normalmente son palabras que son, por ejemplo, adjetivos, artículos, pronombres, adverbios, ¿cierto? Son ellos. Entonces, si yo veo que es un adjetivo y está acompañado de un nexo o de un artículo, yo automáticamente voy a decir que es modificador indirecto, porque va a cambiar el significado, ¿ya? Luego tenemos otro elemento más que es la posición específica. ¿Qué es la posición? Son adjetivos sustantivados que se van a juntar al sustantivo especificando, en este caso no se van a usar comas, ¿ya? Van a especificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juana la loca falleció en prisión. Entonces, ahí, ¿cuál es el sustantivo? En Juana la loca falleció en prisión. ¿Cuál es el sustantivo? Juana. Juana, ¿verdad? Juana. ¿Y cuál sería la posición? La. La, ¿verdad? Porque esa la yo ya no lo estoy reemplazando con con una coma, ¿cierto? Lo que normalmente a veces podríamos hacer, ¿no? Para especificar, ya no solamente alargar mucho, pero acá, para que sea posición, estamos utilizando o mencionando el artículo, ¿ya? Muy bien. Y acá tenemos la presencia de la estructura del sujeto, ¿no? Tenemos a un núcleo, que es la palabra más importante del sujeto, que es el núcleo del sujeto, los modificadores directos e indirectos. Los directos, recuerden, cuando se une al núcleo o al sustantivo sin usar enlaces, mientras que los modificadores indirectos son aquellos que se van a unir al núcleo, pero con enlaces, ¿ya? Tengan en cuenta ello. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿me escuchan? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Erlita, ¿me escuchas? Jessica, Daisy. Jessica, Erlita. Presente, mi. Ya, a ver, en base a lo que les he explicado, vamos a desarrollar estos ejercicios de acá, ¿ya? A ver, obsérvenlo, léanlo y luego yo les llamo para ver, ¿no? Identifíquenme el núcleo del sujeto, el, el modificador indirecto, si hay modificadores o no, ¿ya? Y si hay predicado, cuál es el predicado, ¿sí? A ver, unos minutitos a desarrollar. Y luego lo desarrollamos conmigo. Claro está.
Ya, a ver, Erlita. Erlita. Erlita, Jessica, Daisy. Jessica. A ver, vamos a desarrollar estos pequeños ejercicios identificando lo que es el sujeto y el predicado, ¿sí? Tengan en cuenta que la estructura del sujeto como núcleo vamos a tener aquí al sustantivo, ¿ya? Del cual vamos a decir que, por ejemplo, en Adriana y Joaquín irán juntos al cine mañana, podemos decir que Adriana y Joaquín es el sustantivo y lo identificamos con otro color. Irán juntos al cine mañana es el predicado, ¿ya? Quiero jugar contigo. Ahí, ¿quién será el sujeto? El sujeto no está visualizado o no lo puedo identificar de manera clara, ¿cierto? Entonces puedo decir que el sujeto que están mencionándome ahí es un sujeto tácito, ¿ya? Que es el sujeto yo. Ya tengan en cuenta ello, que también hay sujeto tácito. ¿Por qué tácito? Porque no se manifiesta, ¿ya? Y quiero jugar contigo va a ser el predicado. ¿Y chicos? Ahora, en Catalina era una perrita amorosa. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto, el sustantivo, va a ser, están levantando la mano, me parece. Erlita, ¿levantaste la mano? Erlita, dime. Yo no le hice caso a mí por motivo que quería que mis compañeras participen, pero al ver que no están participando y veo que usted está desarrollando y eso es para nosotros desarrollarlo, lo estoy por decirlo ya, pues cuál y cuál es. A ver que mis compañeros no quieren participar. Sí, a ver, me parece que tienen problemas, creo que de conexión. Ya, a ver, en Catalina era una perrita amorosa. ¿Cuál es el sustantivo? Sustantivo Catalina. Catalina, ¿cierto? Y era una perrita amorosa. Ese es el predicado. El predicado, muy bien. Ellos se quedaron sin palabras. ¿Cuál es el sustantivo? Ellos. Ellos, ¿cierto? Ellos. Ajá. Se quedaron sin palabras. Es el predicado, Miss. El predicado. Ángela y Tamara son amigas desde pequeñas. Ángela y Tamara son sustantivos. Ángela y Tamara son sustantivos y son amigas desde pequeñas. Son amigos. Predicado. El predicado, ¿ya? El columpio se rompió el año pasado. El columpio es el sujeto. Ya, el columpio porque es el objeto, ¿cierto? Columpio. Ya. Se rompió el año pasado. ¿Qué será? Predicado. Predicado. ¿Ya? La capacidad de adaptación es una gran virtud. La capacidad es el sujeto. La capacidad o la capacidad de adaptación. Capacidad de adaptación es el sujeto. Exacto. ¿Y es una gran virtud? Es el predicado. Excelente. Carla y Emiliano pintaron su casa. Carlos y Emiliano es el sujeto y pintaron su casa. Es el predicado. Exacto.
¿ya? Identificar tanto el sujeto como el predicado es sumamente fácil, chicos. Es sumamente fácil ya cuando yo tengo claro qué es un sujeto y qué es el predicado. Si no, me voy a complicar, ¿ya? Muy bien, creo que lo del sujeto y el predicado ha quedado bastante claro, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda hasta No, aquí Miss, respecto al sujeto y el sí predicado? está claro, Miss. Muy bien. Ahora, vamos a pasar ya para finalizar este pequeño como antesala para la siguiente clase respecto o hablando lo que es la acentuación, ¿ya? Recuerden que en un primer momento habíamos estado viendo sobre el silabeo, sobre el desarrollo de la separación de sílabas y debemos de conocer nosotros cómo es o cómo se ubica o cómo yo debo de saber para poder acentuar, ¿ya? ¿Qué palabras llevan tilde? ¿Qué palabras no llevan tilde? ¿Ya? Y hay dos tipos de acentos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la acentuación, es cuando vamos a emitir o vamos a elevar nuestra voz o vamos a tener mayor fuerza de voz con la cual vamos a pronunciar una sílaba dentro de una palabra, solamente una sílaba, ¿ya? De las cuales va a haber dos tipos de acento prosódico y acento ortográfico. Cuando nosotros hablamos de acento prosódico, van a ser todas las palabras que nosotros conocemos, toditas tienen acento prosódico. ¿Por qué? Porque el acento prosódico siempre va a tener una sílaba que se va a pronunciar con mucho más énfasis. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el acento prosódico no se visualiza. Por eso es que todas van a tener acento prosódico. Lo que sí no todas las palabras van a tener es un acento ortográfico, ¿ya? Lo que sí ellos no van a tener es un acento ortográfico. ¿Cuál es el acento ortográfico? Es la marca gráfica que nosotros le colocamos a algunas sílabas, ¿ya? Esa línea oblicua que nosotros colocamos, eso se le conoce como acento ortográfico. Y el acento ortográfico sí, solamente algunas palabras, según algunas reglas, van a tener. Mientras que acento prosódico, todas las palabras la tienen, ¿ya? Por ejemplo, en acento prosódico tenemos la palabra campo, que tiene mayor fuerza de voz. ¿Dónde? En campo, pero no lleva tilde, no lleva acento ortográfico, no lleva esa línea oblicua que va encima de la sílaba, solamente tiene acento prosódico. Por ejemplo, a diferencia de, por ejemplo, la palabra jabón, tiene su mayor fuerza de voz en la palabra o en la sílaba bon, que es jabón, pero esta sí tiene acento ortográfico porque se rige en una regla. ¿Por qué les enfatizo esto? Porque según dónde lleva acento la palabra, yo voy a saber si la tildo o no la tildo, pero basándome en algunas reglas. ¿Ya? Y esto queda como a modo de enlace, como les decía, para la siguiente clase, ¿sí? Hay que repasar este tema, ¿ya, chicas? Muy bien, hasta aquí, chicas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ay, pensé que había estado avanzando. ¿Alguna consulta, chicas, hasta aquí? Bueno, veo que ninguna, ¿sí? Muy bien. Ya que no hay preguntas respecto al tema y si tienen alguna duda y tienen vergüenza de preguntarme por aquí, no duden en hacerlo por el WhatsApp, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto trabajar el día de hoy. Espero mucha más participación para la siguiente clase. Sí, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.